Y porque no todo es coronavirus, tenemos en el día de hoy el placer de recibir en esta noche María Cela para todo el público dominicano que lo quiere y lo sigue a Beto Cuevas. Bienvenido, Beto. Nos faltan los aplausos del estudio, la Buenas noches, entrada. buenas noches. ¿Cómo estás, María Cela, Diana? Qué gusto estar con ustedes en este contacto, gracias a la tecnología. Así es. Legendario Beto, de una banda legendaria en el pasado, líder de la misma, vocalista La Ley. Beto lleva muchos años ya en solitario haciendo álbumes, pintando, escribiendo, es un artista integral. Pero una de las cosas que más nos llamó la atención antes de que empezara esta pandemia fue verte en un musical, en el teatro musical, en una obra como Jesucristo Superestrella, y ahí estuvimos dándote seguimiento. Mira, ese pelo largo y esa barba todavía es de la obra. Este pelo largo es real. Sí, estuve haciendo la famosa obra musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, Jesucristo Superestrella en México, con un gran éxito. Es una producción apoteósica, grande, así tipo Broadway o Las Vegas. Y el éxito ha sido maravilloso porque además en esta obra se juntan varios cantantes famosos, varias estrellas, aparte, bueno, de todo el ensamble, todos los bailarines y músicos y gente muy talentosa que participa en ella. Entonces, es justamente esta mezcla de nombres y talentos que ha hecho que esto sea tan llamativo y además exitoso por el trabajo que le hemos puesto todos. Pero tú además has recibido la oferta de participar en otro musical. O sea, ya aunque estamos en cuarentena, estamos en coronavirus, pero los proyectos no paran, los proyectos de cara al próximo año, por supuesto. Bueno, sí, ahora lo que podemos hacer es, como les decía fuera de cámara, es comenzar a pensar acerca del futuro, qué es lo que vamos a hacer y dentro de esas conversaciones tuve hace una semana atrás un encuentro a través de mi Instagram con el productor de Jesucristo Superestrella, el señor Alejandro Gou, y él ahí mismo en vivo me dijo, para el 2021 tengo, qué sé yo, tal musical y tal otro, y me gustaría que tú fueses protagonista de uno de ellos, así que veremos ahí cuando llegue el momento. ¿Tú te imaginabas que ibas a hacer un musical alguna vez? ¿Te había llamado la atención? ¿Te había picado la curiosidad? Honestamente no, me gustaba la idea, en algún momento dado pensé, hoy me encantaría hacer un musical en Broadway o algo así, me fascinaría, pero no conocía a la gente y tampoco, como estaba ocupado en mis cosas, no le había puesto mucha cabeza a eso, hasta que sonó mi teléfono y me llegó la propuesta por parte de Alejandro Gou y Eric Rubin, y bueno, me ofrecieron, de hecho me llamaron y me dijeron, estamos haciendo Jesucristo Superestrella con una superproducción, queremos que tú seas parte de esto. Entonces le dije, wow, maravilloso, es una de mis obras favoritas. Y me preguntan, ¿qué personaje te gustaría hacer? Entonces yo dije, wow, no sé, no pensé en Jesucristo porque me parece, este es mi modo de pensar, que uno no puede elegir el personaje de Jesucristo, te lo tienen que proponer. Entonces yo dije Judas, porque es un personaje protagónico. Muy interesante. Claro. Muy interesante el personaje, y Eric, que es uno de los productores, me dice, lamentablemente, Beto, ese es el que voy a hacer yo. Así que elige otro. Entonces empecé a pensar, qué sé yo, y un par de días después me llamaron, me dijeron, no, olvídate de cualquier personaje, tú tienes que ser Jesucristo. Y ahí me vino una cosa en el estómago, y yo me acuerdo que les pedí 3 días para pensarlo. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad, además de tiempo. Si cuando tú te metes a hacer un personaje como esto, tienes que dedicar básicamente tu vida a la obra y al personaje para realmente hacerlo bien, porque no es solamente aprenderse de memoria las líneas y recibir las direcciones del director, sino que tú tienes que integrar al personaje y de alguna manera crearlo y hacerlo vivir dentro de ti. Entonces empezó todo ese trabajo y fue muy lindo. La verdad es que cuando decidí hacerlo, que fue en medio de una noche, me desperté con ansiedad diciendo, si yo digo que no, me voy a arrepentir toda mi vida. Así que les dije que sí, y fue una de las mejores decisiones artísticas que he tomado en mi vida. Un personaje, perdón, que hay que conocerlo muy bien, porque además es el personaje quizás más importante, o alguien que marcó la humanidad en un antes y un después, y que para millones de personas
no es un personaje, es el Hijo de Dios. Es decir, es un tema delicado. Yo recuerdo cuando la obra salió, al principio el musical, y luego hicieron la película, pues las iglesias estaban, ¿cómo es posible que pongan a Jesucristo con rock y todo esto? Sin embargo, esa película que fue a la que tuvimos acceso, esa juventud, acercó a muchos jóvenes a la figura de Jesucristo, la hizo más accesible, más humana, más como nosotros. En tu caso, yo tengo entendido que tú has tenido una experiencia muy particular, espiritual, con esta obra. A mí me gustaría, antes de que la contaras, que me dijeras cuál era tu idea de Cristo antes de hacer Jesucristo Superestrella. Yo no soy un gran practicante, pero sí soy un creyente, un gran creyente, y siempre creí en él. Siempre ha existido un lugar en mi corazón para Jesucristo. Pero como te decía, nunca he sido muy practicante, pero cuando empezó todo este proceso de preparación del personaje, empecé a leer, a ver material y a tratar de entenderlo, porque quería hacer una construcción del personaje un poco distinta a la que normalmente vemos en las películas, donde el Jesucristo es muy solemne, habla siempre con un tono y no es muy humano, o sea, no es tan cercano. Yo lo quería hacer más cercano y de hecho logré hacer un personaje que de repente se enoja, que está al borde de los golpes, pero y se retiene. Entonces quería hacerlo de esa manera, para que de esa manera el sacrificio que hace Jesucristo estuviera más cercano al sacrificio de un ser humano, que además es un sacrificio casi inhumano, porque Él le entregó su vida para todos nosotros. Entonces así lo fui construyendo y bueno, si quieres te cuento la anécdota. Sí. Óyeme, pero Cristo se enojó aquella vez que entró al templo. ¿Cuál es la anécdota? La anécdota es que fui testigo y en carne propia de un milagro, porque teníamos dos funciones llenas en la Arena Monterrey, que habían como 16,000 personas por función, y yo esa mañana amanecí afónico. Entonces dormí un poquito más a ver si se me pasaba y no tenía voz. O sea, un cantante cuando está afónico tiene un cierto rango de notas que puede hacer y después de eso no existen. Entonces le dije al productor, no voy a poder cantar hoy, van a tener que poner al reemplazo, porque me dice, Beto, estás loco, tenemos 2 arenas Monterrey llenas que quieren ver a todo el elenco, o sea, no puedes no estar. Entonces me consiguieron, era un sábado, un otorrinolaringólogo, lo fuimos a ver, me revisó y me dijo, wow, tienes completamente inflamado y tienes un show en 3 horas más, entonces yo te puedo dar algo, pero no te puedo asegurar de que vayas a poder cantar, así que pide apoyo, ayuda a tus compañeros. Eso hice, me dio una inyección, me fui a calentar la voz y todo eso, y salí al escenario, primer acto, muchos accidentes vocales, pero todas las notas que eran difíciles las cantaban otras personas por mí, dando vuelta a la cara para que no los vieran, y eso me ayudó a pasar por el primer acto. Pero el segundo acto, después de la última cena, viene la canción Getsemaní, que los que la conocen sabrán que es una canción muy complicada, muy difícil de llegar y cantar, sobre todo las notas altas, y antes de salir a la última cena y a esa canción, me puse a rezar y le dije específicamente, le pedí a Dios y a Jesucristo que por favor pilotearan mi voz. Le dije, yo no puedo, necesito que piloteen mi voz. Y lo fui a hacer y no salí con, desconfiado, salí con mucha fe. La cosa es que empiezo a cantar Getsemaní y cuando llegan esas notas altas que yo sabía que físicamente no podía, se me abre esto y yo lo sentí. Entonces no es algo que me pueden contar, yo lo viví. Y se me abrió todo y me salió una voz tan potente como nunca, ni siquiera cuando he estado bien. Una potencia, parecían trompetas mi voz. Y claramente me emocioné porque estaba dándome cuenta y estaba teniendo el regalo de la prueba de que existe algo que está siempre con nosotros y que nunca nos deja. Entonces a la única persona que le pude contar en ese momento, muy emocionado, fue a mi maquilladora, entre una escena y otra. Y pues ahí se nació algo en mí que no tenía, que es una fe reforzada que sigo llevando conmigo siempre, así que me siento afortunado de haber podido vivir esa experiencia.
Wow, o sea, después de constatar y sentirlo en tus carnes, que hay algo superior, uno cambia. Tú tenías que haber cambiado, me imagino que habrás cambiado después de esa experiencia, de esa obra en general, de todas esas presentaciones y después de esta pandemia. Bueno, seguimos hablando con Beto Cuevas cuando regresemos de la pausa. Vamos a hablar de su arte, vamos a hablar de lo que ha vivido en este periodo de pandemia, de su familia y de sus proyectos futuros. Cuando regresemos.